Muy buen día nuevamente a todos ustedes. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes este tipo de conocimientos. No es parte al menos de nuestra malla curricular y nuestro deber es estudiarlo a profundidad. Entonces vamos a revisar un poco más de nuestra materia. Hasta el momento nosotros hemos podido analizar la ¿qué es el incumplimiento de la obligación, no? Y estaríamos ante una disconformidad entre la conducta que debe efectivamente un deudor y la conducta que realiza. Son diferentes, por lo cual esto va a generar ciertos efectos jurídicos y ciertas facultades para el acreedor. Cuando nosotros analizábamos en un principio la estructura de la obligación, decíamos que se generan diferentes situaciones jurídicas el momento que la obligación nace. Desde el momento en que la obligación nace, el acreedor tiene una facultad de recibir la prestación y una facultad de exigir la prestación posteriormente en caso que incumpla en caso que su deudor incumpla lo debido. Claro está que estas facultades nacen desde el primer momento en que nace la obligación. Por su parte, el deudor tiene diferentes situaciones jurídicas que se presentan en el momento que él mismo forma parte de la relación obligatoria. En primer lugar, se genera una facultad, un débito, perdón. Un débito que, como hemos manifestado, implica una presión psicológica que tiene para llegar a cumplir la prestación. Finalmente, ante el incumplimiento posible siempre y latente, se encuentra la responsabilidad. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, la responsabilidad. Pero, ¿qué es la responsabilidad y a qué se refiere? Nosotros ya hemos visto que ante el incumplimiento puede darse la ejecución forzada, es decir, exigir ante la autoridad jurisdiccional el cumplimiento de la prestación, y esto puede darse en especie o por equivalencia. Cuando se da por especie, entonces estamos ante un cumplimiento de la obligación que será forzado, pero existen también ciertos daños que pueden generarse por el incumplimiento, debiendo compensarse la prestación que no se ha podido realizar. El incumplimiento, como habíamos manifestado, es un efecto anormal de la obligación y genera el fracaso en las expectativas del acreedor, generando un menoscabo a su patrimonio. Las obligaciones se basan en un deber de colaboración que tienen las personas y se las puede comprender desde esa perspectiva, a diferencia de un derecho real mm, que implica la apropiación o la forma en la cual podemos beneficiarnos de un determinado bien, ¿no? En las obligaciones estamos ante deberes de colaboración que se dan por parte de un deudor a favor de un acreedor y esto va a ser un sustento sumamente importante de la relación obligatoria, ¿no? Un sustento importante del derecho de obligaciones, ya que sin confianza, sin, sin aquellas relaciones de crédito, sencillamente se paralizaría las relaciones económicas, ¿no? Estamos ante un acreedor que no solo se ha beneficiado con el valor de la prestación, el momento que incumple, que no solo no se ha beneficiado, perdón, con la prestación, el momento que el deudor incumple, sino que también puede haber un perjuicio adicional. Puede haber un perjuicio adicional que se genere por el incumplimiento de la prestación. Es así que nos referimos a los daños y perjuicios que se configuran por el incumplimiento del deudor. Y estos van a cumplir una función de equivalencia patrimonial, van a buscar un equilibrio patrimonial. El momento que el deudor incumple, se genera pues un determinado detrimento, una, una afectación, y más propiamente dicho, un determinado daño, un determinado daño al patrimonio del, del acreedor, ¿no?
ya que, como ustedes saben, el dinero genera dinero, en primer lugar. En segundo lugar, los bienes terminan ingresando al patrimonio como parte de los activos del mismo. Con el resarcimiento, la ley lo que busca entonces es poner en la misma situación que tendría si el deudor hubiese cumplido la prestación. Si el deudor te hubiese pagado el monto de dinero que debía, probablemente uno se hubiese beneficiado con los intereses que genera el dinero, o hubiese prestado a otra persona, etcétera, ¿no? Si el deudor hubiese entregado el bien, probablemente el acreedor hubiese alquilado el mismo y se hubiesen generado ciertos réditos. Entonces, reitero, lo que la ley busca con la responsabilidad civil es dejar al acreedor en la misma situación que tendría si es que el deudor hubiese cumplido de manera exacta la prestación, sin haberse retrasado, si es que hubiese cumplido de manera íntegra con la misma. Nosotros ya hemos visto que el incumplimiento puede ser parcial o total, puede ser absoluto o relativo también, ¿no? Son subsidiarios ya que no son objeto de la obligación. Los daños y perjuicios, entonces, no son algo que directamente emerja de la obligación, surgen subsidiariamente y tienen un papel secundario para reparar la misma. Entonces, nuestro Código Civil establece en su artículo 339 que el deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño, si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a la imposibilidad de ejecutar la prestación por causa que no le fuera imputable. ¿A qué nos referimos con esto? Al caso fortuito, a la fuerza mayor. Hay ciertas circunstancias que permiten que el deudor incumpla la prestación, ¿no? Que por ley son admitidas para romper ese vínculo obligacional y que no van a requerir ya el cumplimiento de la misma. Entonces, ¿qué será la responsabilidad civil? Citando a Arturo Alessandri, nosotros podemos decir que consiste en el derecho que tiene el acreedor respecto al deudor para que éste le pague una cantidad de dinero equivalente a lo que habría valido el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación. ¿No? Entonces, devolverlo a ese estado que tendría o traerlo a un estado que tendría si es que se hubiese cumplido la obligación. Esta institución se fundamenta en diferentes aspectos, como otorgar una acción contra el deudor negligente, ¿no? Es importante entonces restablecer el equilibrio ante un incumplimiento que evidentemente ha desestabilizado las relaciones patrimoniales y que ha generado obviamente un desequilibrio, ya que una de las partes se estaría beneficiando a costa de otra si no existiera esta figura de la responsabilidad civil. El principio según el cual nadie puede ser lesionado en su patrimonio por un acto de un tercero también constituye sustento de la responsabilidad civil, ¿no? Una persona no puede no puede generar daño en el patrimonio de otra. ¿Qué clases de indemnizaciones podemos distinguir? Entre las indemnizaciones, nosotros encontramos la compensatoria, que implica el derecho que tiene el acreedor para exigir al deudor el pago del valor de la obligación. Puede suceder entonces que la obligación no se hubiese cumplido y tenga que compensarse la misma mediante una reparación compensatoria, reparación de daños compensatoria o indemnización compensatoria. Y esta estaría prevista por los artículos 344 del Código Civil, artículo 429 y 430 del Código Procesal Civil. Además tenemos la indemnización moratoria, ¿no? Esto de la compensatoria nosotros ya lo hemos visto. Nosotros lo hemos visto el momento que el juez puede establecer que se termine pagando de diferente manera la prestación de hacer o la prestación de dar, ¿no? Cuando termina siendo imposible la entrega de la cosa, se pagará un monto equivalente, eso ya lo hemos podido analizar. Hemos podido ver también
que en las prestaciones de hacer, el juez puede determinar que otra persona realice la prestación. Y en caso que sea así y esto corra a cargo del acreedor, el deudor tendrá el deber de pagar un monto de dinero. También directamente puede exigirse los daños y perjuicios, es decir, el monto equivalente al valor de la prestación. Entonces, estamos en estas figuras ante una compensación. La indemnización también puede ser moratoria y es el derecho que tiene el acreedor de exigir o de exigir al deudor el pago de dinero equivalente al retraso, ¿no? Equivalente al pago oportuno. Si es que hubiese cumplido de manera oportuna este deudor, obviamente se hubiesen generado ciertos réditos, hubiese habido ciertos montos de dinero recibidos, hubiese existido esto que se llama el daño emergente, es decir, ciertos montos de dinero que se ha perdido, y el lucro cesante, además, es decir, montos de dinero que de verdad se tenían que recibir, pero que ya se han dejado de percibir por el incumplimiento del deudor. Esta la podemos encontrar prevista en los artículos 344 y 347 del Código Civil. Entonces, la indemnización puede ser compensatoria cuando busca cubrir el monto de la prestación misma, el valor pecuniario de la prestación misma, y moratorio cuando busca cubrir los efectos del retraso en la prestación, ¿no? Del retraso en el cumplimiento de la prestación. Si se hubiese cumplido la prestación de manera exacta, probablemente, de manera exacta, al menos en cuestión del tiempo, de manera oportuna, en los plazos establecidos por la obligación misma, esto hubiese generado ciertos réditos, ¿no? Para el acreedor, ciertos réditos y también, obviamente, se generan muchas veces ciertos gastos para el mismo. Pero para que una persona sea responsable, para que el deudor sea responsable, es necesario que concurran ciertos requisitos o ciertos presupuestos. No basta con que incumpla, porque puede suceder que se haya dado una causa extraña no imputable, un caso fortuito o una situación de fuerza mayor. En ese caso, obviamente, no estará obligado a cumplir la obligación, ¿no? Cuando existan estas figuras. Pero para que sea responsable es necesario que concurran estos 4 elementos. En primer lugar, tiene que darse el incumplimiento, sobre el cual nosotros ya hemos estudiado de manera exhaustiva. En segundo lugar, tiene que haber imputabilidad del incumplimiento, es decir, que el incumplimiento tiene que ser reprochable al deudor, mínimamente por negligencia o imprudencia. Además, tiene que existir un daño sufrido por el acreedor, ¿no? Es decir, un menoscabo de carácter patrimonial. Y esto obviamente va a generar la ilicitud de, del, de la actitud. No tiene que tratarse entonces de un daño lícito, digamos, porque muchas veces sí se genera cierto menoscabo, pero que está permitido por la ley, y los límites, al menos en derecho de obligaciones, están en el caso fortuito, ¿no? El caso fortuito, la fuerza mayor, que vamos a estudiar posteriormente este tema, van a ser las limitantes para establecer si alguien termina siendo responsable o no o debe reparar el daño o no. Además, tiene que existir una relación de causalidad, ¿no? Dentro de las relaciones de causa y efecto que se dan en el mundo, tiene que haber una relación de causa y efecto entre el incumplimiento y el daño. El incumplimiento tiene que ser el generador del daño, entonces. Empecemos entonces a revisar cada uno de estos elementos de manera detenida. El incumplimiento ya lo hemos visto de manera exhaustiva, reitero. Así que recordemos lo que habíamos dicho. Es la disconformidad entre la conducta obrada por el deudor y la conducta que debe. El incumplimiento defectuoso, como habíamos manifestado, es un incumplimiento. Si alguien cumple parcialmente la obligación, eso no es cumplimiento. Eso ya se equipara al incumplimiento.
¿Cómo se verifica el incumplimiento? Por la certeza que pudiera tener el acreedor de que el deudor no va a cumplir con la prestación, ¿no? Y esto se va a tener mediante el cumplimiento de los plazos que ya habíamos visto como elementos accidentales del pago, y el incumplimiento mismo de la prestación, ¿no? Bajo los principios que habíamos visto de identidad, integridad y esto que implica también la indivisibilidad de la obligación. El incumplimiento puede ser absoluto o relativo, habíamos manifestado, ¿no? Absoluto cuando sea totalmente contrario a lo que debería realizarse. Esto podemos evidenciarlo en prestaciones de no hacer que pueden implicar, bueno, que van a haber un incumplimiento ante una conducta totalmente diferente por parte del deudor. Puede ser relativo también cuando se ha incumplido la prestación en lo que respecta a ciertos elementos, ¿no? En el modo, en el tiempo que se tenía que cumplir, etcétera. Y esto obviamente genera también ciertos daños. Entonces, el primer requisito para que el deudor sea responsable, para que exista responsabilidad civil del deudor, es el incumplimiento de la prestación. El segundo elemento es la imputabilidad del incumplimiento del deudor en razón de su culpa o dolo, ¿no? Mínimamente tiene que haber una actitud culposa por negligencia o imprudencia. Este elemento se refiere a la capacidad de responder del sujeto que cumplió la obligación. Entonces, tiene que poder reprocharse al deudor por su incumplimiento. Se atribuye al deudor la autoría del incumplimiento y de sus consecuencias. Esto va a ser el fundamento de la responsabilidad civil en materia de obligaciones. En materia de obligaciones siempre tiene que existir culpa. Ustedes han podido ver en la materia de teoría de la responsabilidad que existen sistemas de responsabilidad subjetiva y sistemas de responsabilidad objetiva. Los sistemas de responsabilidad subjetiva siempre van a tener como base la culpa del agente del daño. Y en materia de obligaciones siempre tiene que haber culpa, exceptuando probablemente el caso del hecho ilícito que permite una perspectiva objetiva en la cual no será necesaria considerar la culpa. Pero cuando nosotros nos referimos a los contratos, cuando nosotros nos referimos a la gestión de negocios ajenos, cuando nosotros nos referimos a figuras como el enriquecimiento sin causa, a figuras como el pago de lo indebido, podrá determinarse la responsabilidad del deudor mediante la culpa, ¿no? ¿Pero qué es la culpa? Eso ya vamos a ver en un momento. Va a ser el incumplimiento de ciertos estándares exigidos por ley. Y ese estándar se refiere a conductas exigibles por la ley. El incumplimiento tiene que ser entonces imputable al deudor, al cual se le reclama un daño ocasionado. No basta que el deudor hubiese obrado con discernimiento, intención y libertad. Nosotros sabemos que la ley establece que nosotros ya tenemos discernimiento, al menos facultades cognitivas y volitivas desarrolladas a partir de nuestra mayoría de edad, que son los 18 años, ¿no? No basta aquello, es decir, no basta tener aquella intención, aquel discernimiento, que sería la imputabilidad en primer grado, sino también tiene que existir una imputabilidad en segundo grado, es decir, que su conducta sea pasible de reproche. Y esto encierra algún aspecto moral también, si se dan cuenta, es decir, es como manifestar que su actitud ha sido mala, aunque esto es muy relativo, esto de lo malo y lo bueno. Tiene que ser pasible de reproche por no haber cumplido deliberadamente, en el caso del dolo, o bien por haber omitido las diligencias necesarias para cumplir con su prestación. Eso como en el caso de la culpa, ¿no? Vayamos revisando un poco más. ¿Qué es el dolo? ¿Qué es la culpa? El dolo, estimados estudiantes, tiene diferentes significados en el derecho y también en el derecho civil, ¿no? En el derecho civil puede ser comprendido como un vicio del consentimiento, en primer lugar. ¿Qué es esto? Sobre esto ya les hemos hablado, al menos en el tema del pago,
cuando veíamos que, que el pago inválido no tiene que tener vicios del consentimiento, ¿no? El dolo al menos invalidará ciertos contratos. ¿Y a qué se refiere el dolo? El dolo va a ser un conjunto de maquinaciones, artificios y reticencias de los que se valga una parte dentro de los contratos para hacer incurrir en error a otra, ¿no? Yo podré decirle, por ejemplo, a Belén que le estoy vendiendo un determinado collar de oro, cuando en realidad no es así. Eso sería una conducta dolosa, ¿no? Yo le estoy utilizando maquinaciones para hacerle creer algo que no es en la realidad. Eso es el dolo en materia contractual y ustedes lo van a revisar con mayor detenimiento en la asignatura de contratos. Pero no nos referimos a este dolo, no es necesario este tipo de dolo para que sea responsable el deudor. Entonces, ¿a qué nos referimos? En hechos ilícitos, el dolo se refiere a la intención de causar un daño, pero tampoco nos estamos refiriendo a este significado de dolo, sino a una perspectiva diferente. En el incumplimiento de las obligaciones, el dolo se va a referir a la intención deliberada del deudor para no cumplir la prestación. Es decir, estamos ante un deudor que tiene las posibilidades de cumplir, pero que sencillamente no quiere. No es su intención causar un daño, como en el dolo, en el hecho ilícito. Simplemente su intención es no cumplir la obligación. Entonces, espero que se entienda esa diferencia, ¿no? En el incumplimiento de las obligaciones, entonces, el dolo se refiere a esa intención de incumplir la prestación. Se requiere, nos dice Llambias, que el deudor tenga la posibilidad de cumplir y no quiera hacerlo. El artículo 345 genera efectos jurídicos para el dolo, pues la persona que hubiese obrado de manera dolosa, que hubiese incumplido deliberadamente la prestación, tendrá que responder no solo por los daños previstos, sino también por daños imprevistos. Además, respecto al dolo, no puede exonerarse anticipadamente por acuerdo de partes al deudor. Es decir, nosotros en el momento de celebrar un contrato no podemos decir previamente, bueno, tú te vas a liberar del dolo y la culpa grave, ¿no? No podemos establecerlo anticipadamente, lo cual terminaría siendo nulo según lo previsto por el artículo 350 de nuestro Código Civil. Habiendo comprendido qué es el dolo, revisemos qué es la culpa, ¿no? Y la culpa puede entenderse desde dos perspectivas. Puede entenderse stricto sensu o lato sensu, ¿no? En un sentido amplio y en un sentido estricto. En un sentido amplio, en un sentido lato, la culpa se refiere al quebrantamiento de un deber jurídico, comprendiendo incluso la violación dolosa como culposa. Entonces, cuando hablamos de culpa, muchas veces nos confundimos, ¿no? Y dicen, ¿por qué dice culpa y después se refiere al dolo? ¿Por qué? Porque en un sentido amplio, la culpa se va a referir a aquel quebrantamiento de deberes jurídicos, por lo cual comprende tanto dolo como culpa, ¿no? El momento, por ejemplo, que ustedes revisan el hecho ilícito, uno de los requisitos para que la persona sea responsable por un hecho ilícito, es decir, rompiendo el principio de no hacer daño al otro, es que exista culpa. Y eso comprende además el dolo, ¿no? Pero en un sentido estricto, la culpa es la negligencia, el descuido, la imprudencia, la desidia, la impericia, la ruptura de ciertos deberes de conducta, el incumplimiento de ciertos deberes de diligencia, la falta de precaución por parte de un deudor que no tiene esa intencionalidad de incumplir la prestación, pero que termina incumpliendo por su actitud dejada, digámoslo así, por su actitud imprudente o negligente, ¿no? Yo tenía que entregarte, por ejemplo, yo soy un carpintero que tenía que entregarte una mesa y porque sencillamente no he anotado bien en mis registros y te termino entregando una silla, ¿no? Entonces, esa es una actitud imprudente o negligente, ¿no? Porque mis registros no han sido realizados de manera correcta, es decir, no he obrado como una persona razonable lo haría. Y esto puede generarte daños y perjuicios, porque probablemente esa mesa la necesitabas para ciertas juntas de negocios
Y así se va analizando, ¿no? Es lo interesante de establecer hasta qué punto llegan los daños y perjuicios, por lo que es importante también el nexo causal. En la culpa, entonces, no existe el propósito deliberado de incumplir. Según Mainz, la culpa estaría en la mitad del camino entre el dolo y el caso fortuito. No estaríamos ante una intención deliberada de incumplir la prestación, pero tampoco existiría un justificante que permita al deudor incumplir la prestación, ¿no? ¿Qué clases de culpa conocemos? El derecho romano ha realizado una distinción entre culpa grave y culpa leve. La culpa lata o la culpa grave va a implicar el incumplimiento de la diligencia que tendría cualquier hombre descuidado, ¿no? Es decir, se llega al punto de incumplirse, de el agente del daño llega al punto de contrariar la obligación de tal modo que incluso un hombre imprudente, incluso un hombre negligente, un hombre que no tiene cuidado en sus deberes, hubiese obrado de manera diferente, ¿me entienden? Se compara con un tipo ideal de persona, ¿no? Y en la culpa grave estamos ante una gruesa falta de prudencia. Un ejemplo típico que se manifiesta al respecto es el del depositario que deja abierta la puerta, ¿no? Yo le dejo a Nicole, supongamos, una bicicleta para que ella pueda cuidar de la misma. Sin embargo, Nicole deja la bicicleta en su garaje y deja abierta la puerta del garaje, permitiendo que cualquiera pueda ingresar al mismo, ¿no? Entonces, en ese caso estaríamos ante una culpa grave. Incluso una persona negligente, es decir, no una persona negligente, una persona que tiene poca prudencia, hubiese obrado de manera diferente, hubiese cerrado sencillamente el garaje, ¿no? La culpa leve se va a referir a el incumplimiento de los deberes de un bonus pater familia. Cuando nosotros revisábamos la figura del pago, veíamos que el deudor en el cumplimiento de la obligación tiene que cumplir la prestación, con la diligencia de un bonus pater familia, de un buen padre de familia. Y el buen padre de familia es un hombre prudente, es un hombre que pone en los negocios ajenos el mismo cuidado que pone en sus propios negocios, y que respecto a sus negocios va a ser una persona diligente, ¿no? Una persona eh, que, digámoslo así, cuida y resguarda los mismos. La culpa leve puede ser analizada en abstracto o en concreto, y al menos se ha distinguido en culpa en abstracto e en concreto. Va a ser en abstracto cuando se realice una comparación con un tipo ideal, que es el buen padre de familia. Esta es la culpa, al menos, o el modelo que ha tomado nuestro Código Civil, ¿no? En abstracto, entonces, la culpa implica no observar los cuidados de un buen padre de familia, prudente, que cuida sus intereses y los intereses ajenos, que cuida los intereses ajenos, perdón, como si fueran los suyos. Ahora, también hay un análisis inconcreto de la culpa. La culpa en concreto implica no poner los cuidados que cada cual pone en sus propios asuntos, ¿no? No de manera diligente, sino nos vamos a referir a una comparación con nosotros mismos. Nosotros ponemos cierto cuidado en nuestros negocios, pero vamos a analizar uno de ellos y vamos a comparar con el resto de negocios que hemos realizado para ver si efectivamente hemos puesto el mismo cuidado en el resto, ¿no? Aspecto que no es considerado por nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico impone una figura que es la del buen padre de familia. Y si uno no tiene esa diligencia, incurre en culpa. El bonus pater familia, entonces, va a ser el referente para determinar si una persona es o no culpable, al menos por culpa leve. Los grados de diligencia, al menos los grados de culpa establecidos hasta ahora, es decir, la culpa lata o grave y la culpa leve, están regulados en nuestro Código Civil, ¿no? Eso es algo importante. Nosotros, si vemos el artículo
350 se establece que una persona no puede exonerarse antes de la obligación del pago de los daños y perjuicios, ¿no? Al menos cuando exista culpa grave. Y la culpa leve está establecida al mismo momento en que, en que la ley refiere que, que el cumplimiento de las prestaciones, perdón, tiene que realizarse con la diligencia de un buen padre de familia, ¿no? Entonces es el referente para determinar si existe o no culpa. Los glosadores posteriormente han tratado de distinguir y realizar una distinción de la culpa levísima. La culpa levísima es la omisión de los cuidados de un muy buen padre de familia. Y la culpa levísima ha sido reconocida por algunos códigos, entre ellos ha sido en su momento reconocida por el Código Civil chileno, ¿no? Pero nuestro Código Civil no establece una regulación respecto a este tipo de diligencia, ¿no? A este tipo de culpa, perdón. ¿Cuáles son entonces los sistemas de culpa? Se pueden distinguir dos. El que considera en abstracto, confrontando la conducta del obligado con tipos de comparación escogidos a priori, lo que vemos manifestado, ¿no? El bonus pater familias, el hombre razonable, el hombre razonable y prudente, un buen comerciante. La legislación francesa ha establecido la figura del hombre razonable, al menos, que es el tipo abstracto, es decir, que es una idealización con la cual se compara a la persona para manifestar si la misma ha incurrido o no en culpa. También tenemos un sistema de apreciación o de valoración inconcreto. En este se considera cada hecho concreto, dejando a la prudencia de los jueces juzgar de acuerdo a la naturaleza de la obligación y las particularidades del caso. Este sistema en concreto no está establecido por nuestro Código Civil. En nuestro Código Civil exige un grado de diligencia similar al de un buen padre de familia, es decir, de una figura abstracta, no de una figura concreta. Nuestro código, entonces, en el artículo 302, establece que en el cumplimiento de la obligación, el deudor tiene que emplear la diligencia de un buen padre de familia. El código no le dice al juez, no le da la facultad de decir, tiene que considerar el caso concreto para establecer si una persona ha sido diligente o no. No, el Código Civil dice, para ver si una persona ha sido diligente o no, es decir, si ha incurrido en culpa o no, usted tiene que comparar su conducta con la conducta de un buen padre de familia, ¿no? De un hombre prudente. Sobre la culpa, estimados estudiantes, han existido tesis unitarias y dualistas. ¿A qué nos referimos con esto? Algunos autores han considerado que la culpa puede dividirse en culpa contractual y extracontractual, y otros han dicho que la culpa sería simplemente un concepto unitario, es decir, un concepto único. La culpa es un concepto dual, nos dicen autores como Aubry Rao, de Molombe, Laurent, Collin y Capitant, Josserand, que nos dicen que existiría una culpa contractual que se comete ante el incumplimiento de contratos, ¿no? Sea por negligencia, imprudencia o imprevisión. Y la culpa extracontractual sería la violación de un derecho ajeno por negligencia del agente que trae como consecuencia el resarcimiento del daño. Entonces, en la culpa extracontractual se estaría rompiendo ese deber que nos dice, que nos da aquel principio del neminem laedere o alterum non laedere, establecido ya desde el derecho romano, ¿no? De no hacer daño al otro. Por otro lado, Marcel Planiol nos dice que el concepto de culpa es único y simplemente va a ser el incumplimiento de una obligación preexistente con una consiguiente responsabilidad. Esto se evidencia tanto en la culpa contractual, en la cual existen deberes a los cuales las partes se han comprometido, y también en la culpa extracontractual, en la cual las partes, bueno, no las partes, ¿no? Porque es bien, en la cual el agente del daño ha roto un deber de dañar, de no dañar, ¿no? A la generalidad de las personas.
Entonces, hay esta perspectiva establecida por Marcel Pagnol. Sin embargo, si nosotros revisamos nuestra jurisprudencia, todavía existe una distinción entre culpa contractual y extracontractual. La culpa contractual entonces se va a dar ante el incumplimiento de contratos y la culpa extracontractual se va a dar ante aquella vulneración, aquellos daños generados a una persona al romperse el principio del alterum non laedere, es decir, cuando uno hace daño a otra persona y rompe esa regla que manifiesta y este principio que manifiesta que no se debe hacer daño a otras personas, ¿no? Existen ciertas reglas respecto a la culpa a ser tomadas en consideración y que no debemos olvidar. La culpa, en primer lugar, no puede ser dispensada previamente. Al menos la culpa grave y el dolo no puede ser dispensada, es decir, no se puede establecer por las partes que el deudor no va a ser responsable por culpa grave o por dolo, en caso que así ocurriere. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque genera la nulidad. ¿Y qué es la nulidad? Una consecuencia jurídica que va a dejar sin efecto determinados actos que se realicen en la vida en caso de romper o contrariar las disposiciones establecidas por la ley, ¿no? La nulidad es una figura que busca el resguardo de la ley y ante el incumplimiento de la misma se va a establecer la ineficacia de los actos. Esto lo van a ver con mayor detenimiento en la materia de contratos, ¿no? Cuando uno revisa a Hans Kelsen, nos diría que la nulidad es una sanción, más o menos, ante el incumplimiento de las normas. Y Herbert Hart nos dice es una consecuencia jurídica establecida por las mismas normas jurídicas. En fin, la nulidad entonces va a dejar sin eficacia ciertos acuerdos que obviamente están previstos por la ley. La nulidad entonces es una consecuencia establecida en caso que las partes acuerden previamente, en caso que tanto el acreedor como el deudor acuerden previamente que el deudor no será responsable por culpa grave o por dolo. También va a existir nulidad en caso que anteladamente se dispense de la responsabilidad al deudor por incumplir normas de orden público, ¿no? Es decir, si ha cometido un delito, tiene que ser responsable y no se puede acordar en un sentido contrario. El orden público estará entonces por encima de la posibilidad de acordar que tienen el deudor y el acreedor. Además, la culpa puede darse tanto por el deudor y el acreedor, ¿no? Pueden darse situaciones en las cuales tanto el deudor como el acreedor sean igual de responsables o, bueno, en diferente proporción por el incumplimiento de la obligación. Y en estos casos, la doctrina ha establecido que tiene que repartirse el daño, digámoslo así, equitativamente. Por lo cual, nuestro Código Civil, en su artículo 348, ha establecido que el resarcimiento, la reparación del daño, disminuye en proporción a la gravedad e importancia de las consecuencias del hecho del acreedor, ¿no? Dependiendo de qué tan grave ha sido la culpa del mismo acreedor, el juez puede ir disminuyendo la cuantía de la reparación de los daños y perjuicios. Si el acreedor podía evitar, esto es más fuerte aún, ¿no? Si el acreedor podía evitar el incumplimiento, entonces no hay lugar al resarcimiento. Si dependía del acreedor recibir o no la prestación, si dependía del acreedor no recibir el daño, entonces no podrá exigir la reparación. Finalmente, y para terminar nuestra clase de hoy, que ha sido seguramente muy cansadora para todos ustedes, tenemos la culpa de los subordinados. La teoría ha manifestado diferentes soluciones para la culpa de los subordinados, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que yo sea un carpintero y venga Carmen y me diga, quiero que por favor me haga un estante. Y yo le digo, excelente. Y le digo a mi aprendiz o le digo a uno de mis empleados que él lo realice, ¿no? Que él lo realice. Entonces vamos a ver hasta qué punto, quién tendría que ser responsable en estos casos. Y esta persona no cumple, ¿no?
este empleado. O puede suceder que yo le debo dinero a Stephanie Dayana y yo le digo a mi empleado, bueno, tú vas y le pagas el monto de dinero. Y probablemente esta persona se lo haya ido a gastar en otras cosas, ¿no? En una fiesta, imaginemos, no sé, y no hubiese terminado pagando. ¿Quién es el responsable en estas situaciones? La teoría nos da diferentes perspectivas, nos da diferentes soluciones. La primera de ellas nos dice que yo, como principal, como empleador, como alguien de quien depende la otra persona, soy simplemente un garante del dependiente. Es decir, quien debe en realidad es el dependiente, el que hubiese incurrido en culpa, y yo le garantizo ante la imposibilidad de incumplir el resarcimiento del daño. Hay una segunda perspectiva, ¿no? Esta primera perspectiva sería absurda, porque no tendría mucho sentido, tampoco absurda como tal, ¿no? Pero creo que puede ser mínimamente refutable, ya que uno no debería ser garante del principal, es decir, uno es el principal, el empleador es el que se ha comprometido, es el que ha formado parte de la relación obligatoria. Decir que es garante sería llevarlo a un segundo plano, ¿no? La segunda solución es que el principal es responsable de lo que pasa solo en la esfera de sus intereses. Pero muchas veces, más allá de la esfera de sus intereses, se genera también cierto daño, ¿no? No solo puede abarcar los intereses del principal. Por lo cual hay una tercera solución y es la solución que ha adoptado nuestro Código Civil. El dependiente del deudor es una prolongación de este para el acreedor. Eso es lo que nos dice Llambias, ¿no? El dependiente entonces está obrando en nombre del acreedor, digo, del deudor, por lo cual el deudor termina siendo responsable, ¿no? Y nuestro Código Civil, en su artículo 349, establece que el principal, es decir, el empleador que tiene un dependiente que ha obrado de manera culposa o dolosa, es responsable por sus actos, ¿no? Por los actos de su dependiente. Salvo pacto contrario. Nosotros sabemos que en materia civil puede acordarse de manera diferente. Puede establecerse que si, que si el dependiente obra de manera culposa, no sea responsable. Entonces, nosotros hemos visto que en el derecho civil no solo hay normas imperativas, sino también hay ciertas normas que facultan a las personas regular sus situaciones jurídicas, ¿ve? Entonces, eso diferencia al derecho civil también del derecho penal. El derecho penal es taxativo, es claro y se basa en el principio de legalidad. El derecho civil permite que mientras no se rompa el orden público, las buenas costumbres y la ley, las partes den contenido a sus acuerdos, ¿no? Entonces, el artículo 349 permite que la responsabilidad del dependiente sea establecida por las mismas, por el mismo deudor y acreedor. Hasta aquí vamos a llegar entonces. Les pido que vayan revisando el material, se los voy a pasar al grupo de WhatsApp. Después ya vamos a ver el riesgo creado, el daño como tal, y vamos a ver la relación de causalidad, que son los últimos dos elementos, ¿no? Para que exista responsabilidad del deudor se requieren 4 elementos. El incumplimiento de la obligación, en primer lugar. En segundo lugar, la imputabilidad, es decir, tiene que haber mínimamente culpa del deudor. En tercer lugar, tiene que existir un daño sufrido, es decir, un menoscabo patrimonial. Y en último lugar, una relación de causalidad. Dentro de las relaciones de causa y efecto, el daño tiene que haber sido causado por el incumplimiento y tiene que haber sido causado al acreedor, ¿no? De esta manera, entonces, concluimos nuestra grabación del día de hoy.